Imagina esto, un objeto encontrado en el fondo del mar que no debería existir. Un artefacto tan adelantado a su tiempo que, incluso hoy, sigue desconcertando a los científicos. Un dispositivo que parece burlarse de nuestra comprensión de la historia. Hoy te voy a contar el misterio del mecanismo de Anticitera, la máquina imposible que cambió todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Todo comenzó en 1900, cerca de una pequeña isla griega llamada Anticitera. Un grupo de buzos, que solo buscaban esponjas marinas, descendió a las profundidades del mar Egeo. Pero uno de ellos vio algo extraño entre la arena y los restos de un naufragio romano. Estatuas de bronce, joyas, cerámica, y entre todos esos objetos, una caja corroída, incrustada de sal y conchas. Nadie le prestó mucha atención. Parecía un trozo más de metal deformado por el tiempo. Hasta que un fragmento se rompió, revelando algo completamente inesperado. Engranajes. Engranajes. Exactos. Precisos. De bronce tallado con una técnica que no debería existir en esa época. Engranajes que no volveríamos a ver hasta más de 1000 años después en la historia humana. Era como si alguien hubiera lanzado un reloj suizo moderno 2000 años al pasado. Cuando los arqueólogos y científicos comenzaron a estudiarlo, se dieron cuenta de que no estaban frente a una pieza común. Lo que tenían en las manos era una anomalía histórica. Una máquina tan sofisticada que parecía sacada del Renacimiento, no del mundo antiguo. El mecanismo contenía más de 30 engranajes internos, cada uno calculado con exactitud milimétrica. Pero lo más impactante no era su construcción, sino su propósito. Esta máquina podía predecir eclipses. Podía calcular el movimiento de la Luna y del Sol. Mostraba la posición de los planetas. Indicaba fechas exactas de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos. Era, literalmente, un computador analógico del siglo I antes de Cristo. Una máquina diseñada para entender el cosmos. La gran pregunta es, ¿quién la construyó? ¿Y cómo lograron un nivel de precisión mecánica que no se vería de nuevo durante siglos? Algunos investigadores apuntan a los discípulos de Arquímedes, un genio griego que inventó máquinas tan avanzadas que incluso hoy siguen siendo difíciles de replicar. Si él o alguien de su escuela creó este artefacto, entonces podríamos estar frente a la punta de un iceberg tecnológico perdido. Otros creen que existió una tradición de ingeniería avanzada en la Grecia helenística, una tradición que pudo haber quedado destruida y borrada por guerras, invasiones y catástrofes como el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Si este conocimiento se perdió, entonces el mecanismo de Anticitera podría ser solo el único superviviente de una revolución tecnológica que nunca llegó a desarrollarse. Pero también existe una tercera teoría, que esta máquina fue una creación única, una obra maestra construida por un solo genio, cuyo nombre fue borrado por el tiempo. Sin embargo, ese argumento plantea un problema. Nadie construye un dispositivo tan complejo sin haber hecho prototipos, pruebas, versiones intermedias. ¿Y si existieron esas versiones? ¿Dónde están? ¿Por qué no se han encontrado más máquinas como esta? El misterio se profundiza cuando los científicos comienzan a radiografiar los fragmentos. En el interior descubren engranajes que representan el ciclo de Saros, un sistema que predice eclipses con una precisión sorprendente. Encuentran mecanismos que modelan la excentricidad de la órbita lunar, algo que no se comprendió completamente hasta tiempos modernos. Y todo estaba ahí, oculto bajo siglos de corrosión. Era como si el objeto guardara secretos que no quería revelar de inmediato. Cada nueva investigación sacaba a la luz algo aún más desconcertante. Algunos engranajes estaban diseñados para corregir el movimiento irregular de la Luna, otros seguían los ciclos planetarios.
Cada una de estas funciones requería conocimientos matemáticos avanzados, mucho más avanzados de lo que, según los libros de historia, los antiguos griegos poseían. En 2021, un equipo de especialistas logró recrear un modelo completo del mecanismo. Por primera vez en 2000 años, la máquina volvió a funcionar, y cuando lo hizo, dejó a todos sin palabras. El dispositivo predijo eclipses con exactitud. Marcó fechas astronómicas con precisión. Todo estaba milimétricamente alineado. Era una obra maestra de ingeniería, una máquina tan avanzada que parecía fuera de lugar en su época. Y entonces surgió una pregunta inquietante. ¿Qué más sabían? ¿Qué otros conocimientos poseían estos antiguos ingenieros que nunca llegaron hasta nosotros? La historia humana está llena de vacíos. Vemos solo lo que sobrevivió. Lo demás, lo que fue destruido por guerras, olvidado, enterrado o consumido por el tiempo, simplemente desapareció. El mecanismo de Anticitera nos obliga a enfrentar una realidad incómoda. Tal vez el mundo antiguo era muchísimo más avanzado de lo que creemos. Tal vez hubo inventores, científicos, visionarios que estuvieron a punto de desencadenar una revolución tecnológica, pero que la historia silenció antes de tiempo. Tal vez estuvimos más cerca de la era moderna de lo que imaginamos. Y por alguna razón, esa oportunidad se desvaneció. Algunos investigadores incluso proponen teorías más arriesgadas. ¿Y si existieron tecnologías antiguas que no hemos descubierto aún? ¿Y si este mecanismo no era un artefacto aislado, sino parte de un conjunto mayor de conocimientos astronómicos avanzados? Hay quienes sugieren que pudo haber tenido un propósito ritual, o que fue un regalo diplomático. Otros creen que pudo ser parte de un instrumento aún más grande, del cual solo sobrevivió un fragmento. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura. Esta máquina no debería existir, pero existe. Y su presencia en el fondo del mar nos recuerda que el pasado es más profundo, más complejo y más misterioso de lo que solemos admitir. El mecanismo de Anticitera no es solo un artefacto antiguo, es un mensaje, una advertencia sobre cuán frágil es el conocimiento humano, sobre cómo la historia puede avanzar o retroceder, y sobre cómo, de vez en cuando, un objeto olvidado puede aparecer para desafiar todo lo que creemos saber. Quizá todavía haya otros artefactos ocultos bajo el mar, en cuevas selladas o enterrados bajo capas de tierra que jamás hemos tocado. Quizá el pasado aún guarda secretos que podrían reescribir la historia una vez más. Y la pregunta final es esta. ¿Estamos listos para lo que aún falta por descubrir?